que me permite estar una vez más en la exposición de su palabra. Con mucho nervio, sí, pero espero que sea Dios hablando y que no hable mi persona. A veces no le pido al Señor que sea Él. Siempre ha sido el sentir en mi corazón hablar cuando llevo una enseñanza, que sea Él y llevar la enseñanza a la iglesia. No a esta iglesia, sino toda aquella persona que pueda escuchar es parte de la iglesia de Cristo. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3 y 4. Cuando los tengan pueden decir amén. Leemos con la palabra, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Vamos a orar, hermano. Le pido la oración por mi persona. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, Señor, te alabamos, Dios, te adoramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Me humillo, Padre, ante tu presencia, Dios, en esta hora, Padre amado. Te pido, Dios, que no hable el hombre, Dios, que no hable mi intelecto, sino que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Que seas tú, Dios, hablando a mi vida, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido, Señor, que te lleves todo espíritu, Señor, contrario, que liberte los aires, abre los oídos espirituales, Padre amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Atamos y reprendemos, Dios, todo principado, toda potestad en los aires, Padre, se va en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido que tomes control de mi mente, de mis labios, de mi intelecto, en este momento, Señor, cuando voy a exponer tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo he titulado este mensaje, hermano, no basta la buena intención. No basta la buena intención. ¿Cuántos tienen buena intención acá? Levanten la mano los que tienen buena intención. Pero yo titulé este mensaje, no basta la buena intención. Yo digo quiénes tienen buena intención y todos me levantan la mano. Y si decimos quiénes vienen el domingo o quiénes vienen al ayuno o a la oración, y todos tienen la intención, pero todos no llegan. Entonces me llamó curiosamente esa palabra que me quedó marcada desde hace 15 días, 20 días, no basta la buena intención. Y le pedí al Señor que me ayudara a desarrollar este mensaje, porque no es fácil para mí exponerlo. Llevo muchas noches de trasnocho tratando de digerir y ser lo más sencillo y poderme dar a entender. Entonces, la cita bíblica que acabamos de leer dice que Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificios. Pero cuando fueron a ofrecer sacrificios, se nos presentan dos tipos de sacrificios. Pero sobre ese sacrificio yo veo la presencia de Dios. Si leo los primeros capítulos de Génesis, dice que Adán y Eva hablaban con Dios, Dios los visitaba. Pero Dios le dice a Adán, el día que pecares ciertamente morirás. Quiere decir, Adán no murió físicamente, pero hubo una separación. Ya Dios no visitó más nunca a Adán. Pero me llamó curiosamente la atención cuando ellos ofrecen la ofrenda, que dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, mas la de Caín no la vio con agrado. Entonces, en parte el mensaje, hermanos, yo quiero hablar lo que es el mover de Dios, la unción de Dios. Porque cuando viene un mover de Dios, hermanos, la iglesia debe estar preparada. La iglesia debe conocer el mover de Dios. La iglesia tiene que prepararse para el mover de Dios, para lo que Dios va a hacer con la iglesia. Porque vemos que tengo dos ofrendas.
aparentemente a los ojos del hombre, las ofrendas estaban buenas. Aparentemente, Caín llevó su ofrenda, hizo su holocausto, pero no fue acepto a Dios, no fue grato a Dios. Entonces, por eso me hacía la pregunta, Señor, pero si lo hizo de buena intención, él sacó los frutos, los mejores frutos de la tierra los llevó, pero no era lo que estaba establecido, no era el método que Dios había establecido. Porque si vemos que nosotros aprendemos por repetición y porque vemos a nuestros padres, yo me imagino que Caín tuvo que haber visto a Adán en alguna oportunidad ofreciendo sacrificio. Y si vemos el pueblo judío desde chiquito, y lo dice la palabra, lo registra en Deuteronomio, enséñalo cuando vayas en el camino, cuando estés antes de dormir, a levantarse, enséñale la escritura, enséñale la palabra. Pero vemos que se presentó este error. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nada más para subir acá, para yo estar hablando acá, hermano, yo tuve días de trasnocho, acostándome a las 2, 3, 5 de la mañana. Y deseo que sea Dios el que hable. Pero todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio. No daré nada a Jehová que no me cueste. Entonces, vemos que cuando se presenta, entonces Dios no fue acepto la ofrenda de Caín, continuando con el mensaje. Pero ¿por qué no la aceptó Jehová? ¿Por qué no la aceptó? ¿Por qué? Porque él no siguió las normas, no siguió las reglas. Ya Dios conocía en su corazón, hermanos, la intención de lo que iba a hacer. Y es tanto así que a veces no queremos aceptar observaciones. No aceptamos que te digan una observación, que te hagan un reparo. Porque lo primero que hizo Dios fue hacerle un reparo a Caín. Mira, pero si hubieses hecho bien, se te honrará, y si no, también. Pero si no se te va a honrar, sino que si no lo haces bien, le abres la puerta al pecado, hermano. Cuando no se hace las cosas bien, le estamos abriendo la puerta al pecado. ¿Y qué fue lo que hizo Caín? Dice que su rostro mudó enseguida, su rostro fue transformado. Y dice que se ensañó contra su hermano. Entonces, muchas veces, hermanos, hacemos una observación y vemos que nos ponen la cara así. No dicen nada con el gesto, pero ya con la cara es suficiente. Con la cara es suficiente aquí. Entonces, el rostro le muda, hermano. Y a veces la observación me la puede dar el hermano que barre la iglesia, el hermano que pasa la aspiradora, el pastor, el diácono. Pero nosotros no estamos llamados a ver quién es el que te hace la observación. Usted no está llamado a ver si el vaso es de cristal, si el vaso es de barro, si el vaso es de aluminio. Usted está llamado a ver la sustancia. ¿Qué fue lo que Dios colocó en ese vaso? ¿Qué es lo que Dios me va a dar para que yo tome? Eso es lo que Dios quiere. Y vemos que el Señor, aparte que le dice esto a Caín, y la historia bíblica en Génesis, no basta la buena intención. Entonces, no bastó la buena intención de hacer sacrificio. Vemos que en el libro de Números, en el capítulo 14, cuando dice que Moisés, ya el pueblo se había desobedecido a Dios en 10 oportunidades, hermano. Y dice que el Señor le dice a Moisés: te voy a poner en otro pueblo, los elimino a estos y te voy a poner en otro pueblo. Pero sin embargo, el pueblo judío, entonces el Señor les dice: voy a hacer según el designio de sus pensamientos. Porque los judíos no mueren en el desierto porque ellos son filantrópicos, porque Dios fue filantrópico. No, ellos mueren en el desierto porque en su corazón ellos ya habían maquinado y se habían quejado muchas veces. Porque yo no me quejo ante el hombre, ante el pastor. Yo cuando me quejo ante el pastor me estoy quejando ante Dios, porque Dios lo puso a él y yo tengo sujeción a él, y lo que él me dice tengo que obedecerlo.
Cuando la autoridad habla, se obedece. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel se levantó y dice que no, que fue desobediente, fue rebelde. Moisés mandó 12 espías, regresaron 12, pero 10 malinformaron al pueblo. Y a causa de esos 10 el pueblo agarró desánimo. Y ellos decían en su corazón: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos hubiésemos quedado como esclavos, nos hubiésemos quedado sirviendo en Egipto. En Egipto comíamos mejor. Pero no era comer mejor, señores. Entonces el Señor dice, como el Señor vio que se le habían revelado durante muchas veces, más de 10 veces, y el Señor dice: y esta generación que los saqué de Egipto con mi mano poderosa, con milagros, porque Dios, estamos acá porque Dios nos ha traído con milagros portentosos. Y vemos que entonces el Señor le dice a Moisés: haré con este pueblo según su deseo, su designio. No entrarán en la tierra prometida, en la tierra que les había prometido no entrarán. Mas sus hijos, que ellos decían que sus hijos iban a ser como los esclavos, ellos sí entrarán a la tierra prometida. Y Josué y Caleb, que reconocieron la tierra y creyeron en mi palabra, hermanos. Nosotros estamos acá es porque creemos en la palabra de Dios. Creemos que alguna vez se nos dijo que en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Creemos que Jehová dijo que Jehová Sadai, Dios proveerá. Gloria a Dios, aleluya. Pero ellos no se conformaron con los dichos de Moisés, porque ellos le preguntaron, Moisés fue y les dijo: esto fue lo que dijo el Señor, lo que les acabo de decir. El Señor se los dijo a los judíos. Esto fue lo que dijo el Señor. Entonces ellos en la mañana dice que subieron. En la mañana se fueron subieron a Horma para conquistar, para hacer lo que ya Jehová le había dicho. Y Moisés le dice: no suban, porque Dios no los ha mandado. Ya, hermano, si usted no hizo la voluntad de Dios, si usted no reconoció el tiempo de Dios, si usted no conoció la visitación de Dios en su momento, ya no lo haga. Espere una confirmación de Dios para hacer lo que Dios le llamó. Porque si usted lo hace fuera de la voluntad de Dios, usted va a venir derrotado. ¿Por qué? Porque dice que ellos subieron, el pueblo subió a orar, pero dice que el arca no se movió y Moisés tampoco. Y si no se movió el arca, se movieron solos. Y es porque la presencia de Dios se quedó en el arca. Y Dios no quiere, hermano, que ninguno de los hermanos que está acá se mueva solo. Aquí viene un crecimiento para esta iglesia. Y por algo se está cambiando toda la estructura. La estructura viene de allá hacia acá, del pastor para abajo, y todo lleva un orden. Viene el taller de los ujieres, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser ujieres? ¿Cuántos quieren servir en la casa de Jehová? ¿Cuántos tienen el deseo? ¿Cuántos tienen la buena intención? Los que tienen buena intención los van a ver día sábado, ¿no? A las 8 de la mañana. Ahí yo voy a ver quienes tienen buena intención de servir a la casa de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, a veces no medimos. Cuando hacemos la cosa con buena intención, una de las excusas favoritas es que no lo hizo con mala intención. Él lo hizo con buena intención. Él lo hizo con buena... Pero hermano, hay un principio que cuando nosotros hacemos las cosas con buena intención, pero sale malo, eso está malo desde el principio. Está malo desde el principio. Entonces el Señor quiere evitarnos que nos demos traspiés, que conozcamos la presencia de Dios. El Señor quiere evitar, el Señor quiere que esta iglesia conozca su presencia, que esta iglesia pueda identificar cuando un hombre de Dios se sube al púlpito y cuando habla el hombre y cuando habla Dios. Porque es necesario que ustedes aprendan a identificar, porque cuando viene unción, también viene fuego extraño. Caín y Abel, había fuego extraño en ese sacrificio.
Entonces es importante que ustedes detecten, sepan detectar cuándo habla el hombre y cuándo habla Dios. Gloria a Dios, aleluya. La otra palabra que usamos normalmente es: Dios conoce mi corazón, hermana. Pastor, yo no puedo ir al ayuno porque Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. No oran, no me da chance de orar, no me da chance de ayunar, no puedo ir a la vigilia, pero tengo buena intención. La buena intención no basta. La buena intención que tuvo Caín no bastó. La buena intención que tuvo el pueblo para subir y ir a guerra no bastó. Algo que se ve que es bien delicado, hermano. El Señor es bien delicado. Y las cosas se hacen como son. Si no, no las haga. Entonces es disposición. Hay que reconocer y prepararse, hermano. Y le doy gloria a Dios porque sé que la iglesia se está preparando. Y desde que llegué hace 2 años acá, ya tengo 2 años, cumplí el 26 de mayo. Sé que esta es una iglesia que Dios va a hacer algo grande. Yo lo sé, lo siento. Nunca lo he dudado, hermano. Entonces, una vez que nos equivocamos, nos puede pasar como Saúl. El Señor llama a Saúl. El Señor lo llama como rey. Pero ¿qué hizo Saúl? Y el Señor le dice: anda, mata a los amalecitas. No me dejes a nadie vivo. Vaca, chivo, niño, mujer, hombre, anciano, viejo. No me dejes a nadie. Pero ¿qué veces? A veces nos dejamos guiar por la vista. Nos vamos por la vista, hermano. Y Dios no quiere que... Por eso les digo, vamos a identificar quién habla. Si habla el hombre o habla Dios. Entonces el Señor no quería que se fuera por la vista. Y entonces el Señor manda a Samuel y le dice, le encarga la misión a través de Samuel a Saúl. Y Saúl se va a su misión. Pero Saúl dice que escuchó la voz del pueblo, dice él, y le pareció grato agarrar lo mejor del ganado, lo mejor del ganado, lo mejor de las tierras, y perdonó al rey. Alábalo. Pero ese no era el mandado. Entonces dice que eso entristeció el corazón de Dios. Se entristeció Dios. ¿Y qué hizo Dios? Automáticamente, ¿qué hizo el Señor? Manda de nuevo al profeta y dile dile que está cortado, que por qué me desobedeció usted. Hermano, cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, nosotros nos ponemos en contra de Dios. Por muy sencillo que sea el mandado. No tiene que ser grande, por muy sencillito. Si Dios te da una palabra, obedece. No. Muchas veces le buscamos la vuelta. Nos vienen a una palabra y buscamos la vuelta. Esquivamos la respuesta, esquivamos la pregunta, disimulamos. Eso no es de Dios, hermano. Cuando usted le hagan una pregunta y usted sabe, responda como es. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que en el nombre de Dios ser valientes. Dice que los valientes son los que van a arrebatar. Y valientes cuando yo me enfrento a una situación contraria y tengo que decir, sí, no le voy a dar la vuelta. ¿Qué pasa? Que cuando Samuel llega a donde está Saúl, le dice bienvenido, Saúl le dice que vienes por acá, y lo honra a Samuel, pero he hecho el trabajo, le dice Saúl. Y viene Samuel y le dice, ¿y cuál es ese bramido de oveja que se escucha? Ese bramido de oveja, ¿cuál es? ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Una vez que cometemos el error, tenemos 2 opciones. Una, reconocer y pedir perdón, que es la más fácil. La más fácil es reconocer que me equivoqué y pedirle perdón al hermano. No hacer un teatro, no mudar el rostro. Dios te bendiga, hermano, te amo. Dios te bendiga.
Eso no es de Dios, hermano. Ahí no se mueve el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La segunda opción que se nos da y que hacemos es justificarnos. Hermano, el error más grave que hizo Saúl fue justificarse ante Samuel. Se justificó, no, que el pueblo me dijo, que yo vi, y uno se justifica bien. La buena intención no basta, hermano. Uno se justifica bien. Lo que pasa fue que me traje el ganado para hacer el sacrificio a Jehová. Aleluya. Porque todo lo espiritualizamos. Alábalo. No buscamos un versículo para hacer lo que nos da la gana. Saúl espiritualizó. Lo traje para hacer ofrenda a Jehová. Pero ¿qué dijo Samuel? Mayor que el sacrificio es el obedecer. Mayor que el sacrificio es el obedecer a Dios. Hermano, y cuando nosotros nos justificamos, apenas nosotros nos justificamos, entra lo que es la soberbia. No es que nos justificamos nada más, no. La soberbia que dice, yo tengo la razón. Alábalo. Yo tengo la razón. Y esto, de aquí en adelante, bueno, voy a comenzar con el mensaje ahora. De aquí en adelante fue lo que más me sorprendió, hermano. Porque la soberbia es esa parte que te dice... La soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás. Ese es el deseo de tener la razón. Entonces, la soberbia me hace a mí ver por encima a los demás. Pero hay dos tipos de soberbia, que fue lo que me impactó y estuve hablando, conversando, investigando. Hay una soberbia que se dice la soberbia por exceso de valoración. La soberbia por exceso de valoración es la persona que tiene conocimiento, o cuando yo me mido o cuando medimos a los músicos. Tengo 4 músicos acá, y uno de ellos, todos tienen el mismo nivel, pero agarra uno y se sobrevalora más que los otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una sobrevaloración en la iglesia, en nosotros mismos, que valoramos a los demás? Nosotros estamos cambiando la regla de medir. Entonces una de ellas tiene la regla más larga y ella es la regla para medir a las otras. Quiere decir que las otras no le van a llegar, porque todas van a querer. Ninguna le va a llegar la regla de ella, la regla de sobrevaloración, porque la regla de ella que ella usa es la más larga. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que nadie tenga mayor estima de la que tienen los demás de sí mismo. ¿Por qué? Porque esto no es mío, hermano, esto es de Dios. La otra soberbia, que fue la que me dejó impactado, me sorprendió, es la soberbia por defecto de valoración. Es el exceso de valoración de la propia ignorancia. Es el exceso de valoración de la propia ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo no tengo el conocimiento, entonces yo valoro, mi exceso de valoración está de acuerdo a mi medida, de acuerdo a mi regla. Entonces cuando yo veo a alguien que está enseñando, a alguien que sabe, mi valoración, mi exceso de ignorancia me va a decir, este hermano es un soberbio, a cuenta de que él sabe que el hermano tiene más conocimiento, porque a Dios le ha placido. Y esto no es de teología, esto no es de homilética, esto es de hombres que se tiran de rodillas, leen la Biblia y vienen los sábados a la clase a escuchar pastor. Esto es todo. Yo no hablo teología, no hablo homilética, pero sí sé que cuando busco de Dios, Dios por lo menos Señor, dame algo. Que no hable yo, que hables tú. Entonces, esta valoración es cuando el que sabe menos se siente amenazado por el que sabe más.
y lo acusa de soberbio y activa el mecanismo de defensa cuando comienza a quedar en evidencia su propia ignorancia. Y esa es la soberbia del mediocre, que no reconoce su nivel inferior de conocimiento y pone a todo el mundo en su igualdad. Hermano, al que Dios le dio honra, démosle honra. No es nada. ¿Por qué? Porque ahí arranca el principio de los ministerios. Cuando sabemos honrar. Si no sabemos, si yo no, como pastor, como evangelista, como ministro, como el hermano que limpia los baños, yo no sé honrar, no voy a llegar lejos. Porque el problema viene en el corazón. Y una gente que no ha sido noble, le va a costar. Entonces nosotros tenemos que ejercitar nuestra nobleza, hermano. Saber ayudar. Entonces, ¿Cómo detectamos cuando estamos operando en la soberbia? ¿Cómo detectar cuando se está operando en la soberbia? Entonces vamos a examinarnos. ¿Estaré yo operando en la soberbia? Yo aquí anoté unos detalles, ¿no? El que opera en la soberbia está siempre a la defensiva. El que opera en la soberbia crea un trato distante y despreciativo. Ya no tengo tiempo para atenderte. Sí, hermano, Dios te bendiga. Estoy apurado. Dios te bendiga. Sí, dígame rápido. Y no le das respuesta. Has creado un trato distante, despreciativo. Está actuando la soberbia en tu vida. Entonces vamos a identificar qué actúa en nosotros, si está el Espíritu Santo o el espíritu de soberbia. No acepta observaciones o correcciones. Cuando las cosas no les favorecen, el semblante de la persona soberbia muda su rostro de una vez. Se enoja, así no lo diga. Se irrita con facilidad. Agrede, insulta. En su enojo no razona, hermano. A veces cuando la persona se enoja no razona. Se cree infalible, que no se va a equivocar nunca. Cambia su actitud. Son orgullosos y siempre se encuentran faltas en las otras personas. No reconoce sus errores, hiere a sus seres queridos, solo hablan de sus logros y no suelen pedir perdón. Hermano, si usted ve que una característica de esa está por acá, vamos a sacarla. Necesitamos sacarla, porque Dios va a hacer algo grande en la iglesia. Pero Dios necesita vasos limpios, vasos preparados, vasos formados. ¿Cuántos quieren un avivamiento en la iglesia? ¿Cuántos lo quieren? Para un avivamiento, ustedes ya se están preparando. Viene la escuela de Ujieres. Eso, Dios pone eso en el corazón del pastor, porque cuando arranque el avivamiento ya ustedes tienen que estar preparados. Las clases de las células vienen en una sola línea ahora. ¿Por qué? Porque Dios está preparando. Porque Dios está preparando. Dios no hace nada por gusto, a la ligera, hermanos. ¿Y cómo podemos contrarrestar la soberbia? Con la humildad. Con la humildad, hermano, es que vamos a contrarrestar la soberbia. Y cuando contrarrestamos la soberbia, sabemos que no nos va a pasar como el título de mensaje: no basta la buena intención. No, la buena intención sí nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer todo en orden, en el orden de Dios. No vamos. La humildad es una virtud que nos permite tener una visión verdadera de sí mismo, que se expresa en la actitud o conducta con los demás, y nos permite renunciar a nuestro estatus, desplegando nuestros recursos para el bien de otros e inclusive usar nuestra influencia para ayudar a los otros. Ese es el principio de la humildad, hermano. Y eso tiene que estar aquí en profundizado. Es la raíz de todos los ministerios.
es una virtud. Nace, está dentro de nosotros y nosotros tenemos que ejercitarla y desarrollarlas. Gloria a Dios, aleluya. Vemos que en cuanto a David, el principio que me llamó a traer este tema fue la parte cuando David, hermano, tuvo la intención de traer el arca. David tuvo la intención de traer el arca. Dice en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baalat de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahíobad iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, frutas, címbalos. Entonces vemos, hermanos, le leo este pedazo, porque aparentemente David iba danzando, el pueblo iba brincando, el pueblo llevaba júbilo, va el arca adelante, pero no habían hecho la voluntad de Dios. La buena intención no le costó. El hecho de que se hayan movido 10, 20, 30,000 personas danzando, estaban errados, estaban equivocados, porque cuando el hombre de Dios le va a hablar, no necesita ser apoyado por 100, nada más necesita tener el apoyo de Dios y el respaldo de Dios cuando el hombre de Dios va a dar la palabra. Y vemos que cuando iban en el camino a Betseba, dice que las tropezaron las vacas, porque David hizo un carro nuevo. David hizo un carro nuevo para llevar el arca, pero ese carro nuevo representa, hermano, las nuevas modalidades, las nuevas formas de adoración, las nuevas formas de enseñanza, los nuevos principios. El declaro, pacto, siembro, eso representaba ese carro que David había hecho. Pero ese no era el método que Dios quería. Y dice que cuando uno hace el método que Dios no quiere, ese método trae consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que mientras el arca iba, las vacas se tropezaban y el arca se iba a caer. Pero yo no creo que Dios iba a dejar caer su arca, sino que Dios le quiere mostrar al pueblo que Él no necesita ayuda. Dice que Usa metió la mano para sostener el arca, y dice que Jehová se iró y cayó muerto, porque Jehová no necesita ayuda. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, santo Señor. Entonces vemos que, hermano, por eso les decía, no se dejen guiar. Vamos a ver quién me habla y si está ajustado a la palabra. Dice que todo el que me hable, dice el apóstol Pablo, que te hable conforme a lo que está escrito. Entonces se provocó una muerte innecesaria, hermanos. ¿Por qué? Porque no se siguió lo que estaba establecido para mover el arca. ¿Qué hizo David? Como los filisteos le mandaron el carro en un arca, los filisteos representan el montón de religiones que a veces la presencia de Dios, cuando está la presencia de Dios, es peligroso. Porque la presencia de Dios también actúa como fuego consumidor cuando nosotros no estamos en el orden de Dios.
Los filisteos, dice que se llevaron el arca cuando los judíos perdieron la guerra, pero el arca representa la presencia de Dios, la casa de Dios. Quiere decir que los filisteos se habían llevado la casa de Dios, y la casa de Dios ellas la estaban manejando como no era, como no estaba establecido. La estaban cargando los que no debían cargar el arca. Y por cuanto no debían cargar el arca, la llevaron, la pusieron al lado de sus dioses. Y al despertar, sus dioses estaban en tierra. La volvieron a levantar sus dioses. Y al despertar, sus dioses le cortaron la cabeza y las extremidades. Lo que quedaba era el tronco. ¿Por qué? Porque querían jugar con el arca de Dios. Creían que la presencia de Dios se podía manejar como ellos les placía, como ellos querían. Y a pesar de eso, a veces queremos hacer las cosas y queremos persistir, pero cuando nosotros persistimos fuera de la voluntad de Dios, nos va a traer consecuencias. Y vemos, ¿qué es lo que yo veo? Que la consecuencia que tuvieron fue que empezaron a jugar la pelota, empezaron los filisteos, mándala para Gat, mándala para allá, y donde el arca llegaba, el arca le traía juicio. Donde te muevas, si la voluntad de Dios va a traer juicio. Es mejor moverse en la voluntad de Dios, es mejor consultar a Dios, es mejor buscar la presencia de Dios, es mejor que Dios te guíe. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué hizo David? Quiso copiar. David hizo un carro nuevo. Y no era en carro, hermano. La presencia de Dios no era transportada en carro. La presencia de Dios tenían que cargarla. Los levitas tenían que cargar la presencia de Dios. Eran los que estaban autorizados para llevar la presencia de Dios. Eran ustedes, los levitas. Y la presencia de Dios se cargaba, la llevaban sobre los hombros. Sobre los hombros tenían que llevar el arca. Y cumpliendo los principios. Y eso es lo que Dios quiere, que nos volvamos al principio, nos volvamos a la senda antigua, que yo sé que la iglesia lo está haciendo. Esta iglesia es diferente. Esta iglesia está buscando oración, está buscando ayuno, está buscando vigilia. Y si la iglesia está buscando, Dios va a hablar, Dios va a responder. Nadie le podrá hacer frente a ustedes, a los que estén buscando la presencia de Dios. Nadie les podrá hacer frente. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Bueno, hermanos, los voy a dejar hasta aquí. Le doy gracias al Señor por la palabra. Los invito a estar de pie. Invito a los caballeros que tienen buena intención de buscar la presencia de Dios. Los caballeros que quieren experimentar algo nuevo, los invito a pasar adelante.